Daniel estaba en su 24º año de su carrera como policía, pero ese día se sentía más perdido que nunca. Durante la mayor parte de su trayectoria, creía que la verdad y la justicia prevalecerían, que la policía, a pesar de sus fallos, estaba allí para proteger a la sociedad. Sin embargo, las últimas semanas habían demostrado que estaba equivocado. Estaba frente a un escándalo de corrupción dentro de su propio departamento y las pruebas comenzaban a surgir de manera cada vez más clara, como piezas de un rompecabezas que ya no sabía cómo armar. En medio de este caos había algo que aún le daba algo de esperanza. Rex, su fiel perro policía, que con su instinto agudo ayudaba a detectar pistas que él mismo, con la mente confundida, tal vez no podría percibir. El día comenzó como cualquier otro. Daniel estaba en la oficina revisando informes antiguos de casos de tráfico de drogas cuando Emily, su colega de investigación, entró con una pila de documentos recién desclasificados. Ella estaba visiblemente alterada, la expresión en su rostro dejando claro que algo grave había sido descubierto. «Daniel, tienes que ver esto», dijo, entregándole los papeles con manos temblorosas. El nombre de varios oficiales corruptos aparecía allí, ligados a organizaciones criminales. Era solo el comienzo de una red que parecía extenderse mucho más de lo que habían imaginado. Pero lo que realmente los alarmó fue el detalle que no estaba en ninguno de los informes oficiales. Alguien dentro del departamento había manipulado pruebas de un caso cerrado 5 años atrás, encubriendo evidencias que vinculaban a esos oficiales con actividades criminales. Daniel sabía que algo mucho mayor estaba en juego. Sintió un nudo apretando su garganta mientras analizaba las pruebas. Había sido difícil ver al departamento al que había dedicado su vida transformarse en algo tan corrompido. Siempre había creído que estaba haciendo lo correcto, que cada operación, cada acción en el campo tenía un propósito claro y justo. Pero ahora, mirando esos papeles, se daba cuenta de lo ingenuo que había sido. La integridad de sus colegas de profesión estaba en cuestión, y con ella, la confianza que tenía en el propio sistema de justicia. Rex, que estaba acostado a su lado, percibió el peso que Daniel cargaba y rozó su cabeza en la pierna del policía, como si dijera: «Estoy aquí contigo». Esa simple demostración de lealtad hizo que Daniel recordara que no todo estaba perdido. Aún tenía a alguien en quien confiar. Emily, con el rostro contraído de tensión, estaba a su lado, tratando de conectar las piezas del rompecabezas. La red de corrupción que estaban desenterrando era enorme, y a cada nuevo nombre que aparecía, el peligro parecía más palpable. Había sobornos, manipulación de pruebas, pero lo más aterrador eran los indicios de que oficiales de los más altos rangos estaban involucrados. Al principio, Daniel trataba de mantenerse tranquilo, pero el peso de la verdad que comenzaba a percibir lo hacía sudar frío. «Esto es mucho más grande de lo que imaginamos», murmuró Emily, mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. Estaban lidiando con algo que iba mucho más allá de un simple error de conducta. Estaban investigando una red organizada, con ramificaciones que se extendían fuera de la policía y que involucraba a políticos e incluso organizaciones criminales. No era solo un escándalo, era una guerra secreta que ahora estaban tratando de desvelar. Mientras miraba las pruebas, Daniel sintió una rabia creciente. ¿Cómo era posible que alguien hubiera manchado el trabajo de tantos policías honestos, personas que realmente se arriesgaban para proteger a los ciudadanos? Sabía que podría ser arrastrado dentro de este torbellino. Las amenazas ya habían comenzado a surgir y ya no podía ignorarlas. Una llamada telefónica extraña al principio de la mañana y un coche que parecía estar siguiéndolo por las calles. Lo que antes parecía solo paranoia comenzaba a hacerse realidad.
La idea de estar siendo vigilado y perseguido aumentaba con cada hora que pasaba, pero no podía parar. Sabía que, si no fuera él, nadie más tendría el valor de enfrentarse al sistema corrupto que ahora tenía frente a sus ojos. Rex parecía sentir la tensión creciente también. No dejaba el lado de Daniel, como si supiera que el policía lo necesitaba más que nunca. Cuando la situación parecía más insostenible, el perro siempre estaba allí, como un ancla emocional. Era difícil de explicar, pero Daniel sabía que sin Rex, tal vez hubiera sucumbido al desesperamiento. El perro tenía un instinto que iba más allá de lo obvio. Cuando la policía lo entrenó para detectar drogas, nunca imaginó que Rex también sería capaz de detectar la verdad, de percibir lo que estaba detrás de las palabras y los silencios. Y ahora, mientras Emily comenzaba a organizar el material para una nueva investigación, Daniel sentía que podría confiar completamente en Rex. El perro sería su guía, su luz, en la oscuridad de un sistema que ya no ofrecía respuestas claras. El día se alargaba y con él el miedo creciente de que todo se viniera abajo. A cada nueva pista que encontraban, el riesgo de ser descubiertos aumentaba. Daniel sabía que ya no tenía más tiempo que perder. Los ataques contra él y Emily eran cada vez más frecuentes. La noche anterior, un coche desconocido pasó a gran velocidad por la calle donde vivía, y algo dentro de Daniel sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La amenaza no venía solo de afuera. Comenzaba a sospechar que alguien dentro del propio departamento estaba jugándoles en contra, saboteando sus investigaciones, tal vez incluso orientando a sus enemigos. Algo no estaba bien, y esa sensación era más insoportable que cualquier peligro físico al que se enfrentara. Esa tarde, mientras revisaban más archivos escondidos en un depósito de documentos antiguos, Emily se detuvo de repente. Sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y aprensión. Había encontrado un registro que confirmaba la conexión entre uno de los oficiales investigados y un político influyente, alguien de quien Daniel ya había escuchado rumores sobre su conexión con el crimen organizado. Pero lo más aterrador fue el documento que acompañaba el nombre del político. Allí, entre las líneas borradas por el paso del tiempo, había anotaciones detalladas sobre Daniel y Emily, sus horarios, sus movimientos. Estaban siendo vigilados y, lo que era peor, alguien dentro del departamento los estaba monitoreando, alimentando a los enemigos con información crucial. Los dos quedaron en silencio, absorbiendo el impacto del descubrimiento. El sonido de un ladrido bajo, pero fuerte, interrumpió el tenso silencio. Rex, que estaba detrás de Daniel, comenzaba a agitarse, sus patas arañando el piso con impaciencia. Sabía que algo estaba mal. Daniel miró al perro, y como si fuera por instinto, se sintió más alerta. Lo que Rex sentía no era solo una respuesta física, era una advertencia, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Emily también notó el cambio en la postura de Rex, y antes de que pudiera decir algo, Daniel la interrumpió. «Tenemos que salir de aquí ahora. Saben que estamos cerca de la verdad». La presión era aplastante. Daniel sentía el peso de lo que estaba por venir, la responsabilidad de no solo sacar a la luz la verdad, sino también de proteger a Emily y a Rex, los dos únicos seres que, hasta ese momento, parecían genuinamente a su lado. Mientras los tres caminaban hacia la salida, el sonido distante de un motor arrancando en la calle fue la última advertencia de que la caza estaba a punto de comenzar. Ya no tenían tiempo. Lo que quedaba ahora era luchar para sobrevivir y asegurarse de que las pruebas que habían recolectado no cayeran en manos equivocadas. Daniel y Emily corrieron por las escaleras del edificio, los pasos rápidos y pesados resonando en sus oídos. Rex estaba adelante, sus sentidos agudos detectando cualquier movimiento sospechoso.
Cuando llegaron a la calle, lo que vieron hizo que el corazón de Daniel se disparara. El coche que había seguido a Daniel la noche anterior estaba detenido a distancia, con 3 hombres dentro, claramente observando la entrada del edificio. Ya no había tiempo para pensar. Agarró el teléfono con manos temblorosas y llamó al jefe de policía, tratando de sonar calmado. Pero su tono de urgencia era obvio. Saben todo, necesitamos refuerzos ahora. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo, dijo, la voz cortada por la adrenalina. Pero el silencio en la línea, por unos segundos que parecieron horas, fue todo lo que escuchó antes de colgar bruscamente. Algo no estaba bien. No había nadie para ayudar. Tenemos que ir a la casa segura ahora, dijo Emily con la voz firme, pero visiblemente tensa. Tenían un lugar preparado para situaciones como esa, un escondite donde podrían reunirse con algunos aliados confiables. Era un riesgo, pero ya no había muchas opciones. No podían quedarse allí expuestos. Mientras corrían por las calles, Daniel sentía la presión de estar siendo constantemente vigilado. Sabía que no podrían esconderse para siempre, pero en ese momento, lo único que importaba era conseguir una ventaja, aunque mínima. Rex, una vez más, era la clave. El perro estaba más alerta que nunca, como si estuviera percibiendo algo que aún no podían identificar. Pero cuando llegaron a la casa segura, la sensación de alivio fue efímera. La puerta estaba entreabierta y la sala, que debía ser un lugar seguro, estaba vacía. El silencio en el aire era opresivo y algo dentro de Daniel hizo que su estómago se retorciera. Ya no sabía en quién confiar. El juego de traición dentro del departamento estaba más profundo de lo que imaginaba, y ahora parecía que nadie estaba a salvo. Estaba claro que sus movimientos habían sido anticipados. Alguien dentro de la propia investigación los había traicionado, tal vez por dinero, tal vez por miedo, pero en ese momento, Daniel sintió una sensación profunda de impotencia. Cada elección que hacía parecía empujarlos aún más al borde del abismo. Pero entonces, antes de que pudiera procesar la gravedad de la situación, el ladrido de Rex interrumpió sus pensamientos. El perro estaba nuevamente agitado, dando vueltas y ladrando hacia la puerta trasera de la casa. Daniel corrió hacia allí, su corazón latiendo fuerte en su pecho. No sabía si era una trampa o una pista, pero algo en su intuición le decía que era la única oportunidad de revertir la situación. «Vamos, Emily, es ahora o nunca». Abrió la puerta, sintiendo el aire frío de la noche invadir el lugar. Allí, en la oscuridad, algo inesperado los esperaba. Al abrir la puerta, Daniel y Emily se encontraron con una visión que ninguno de los dos esperaba. En la acera oscura, con la luz débil de un poste de calle iluminando la escena, estaban 2 policías conocidos de Daniel, figuras que siempre creyó que eran aliados. Pero ahora todo estaba claro, estaban involucrados. La confusión se apoderó de Daniel. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo pudo confiar en personas así? ¿Cómo pudo ser tan ciego? Los 2 policías estaban armados, pero no parecía que vinieran tras ellos con violencia. Al menos no en ese momento. Había algo más siniestro en el aire, como si estuvieran esperando la orden para actuar. «No entiendes, Daniel», dijo uno de los policías, su voz grave y baja, como si supiera que la verdad ya no podía ser escondida. «Las cosas son más complicadas de lo que piensas. No se trata solo de la corrupción en el departamento. Estás metido en algo mucho más grande». Emily dio un paso adelante, sus ojos fijos en el hombre, desafiándolo. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó sin dudar. Pero en lugar de una respuesta clara, simplemente miró a los otros policías, como si esperara una reacción. Daniel se dio cuenta de que estaba en un juego que no entendía completamente, y que, tal vez, nunca lo hubiera entendido. La corrupción no era solo dentro del departamento,
estaba entrelazada con el propio sistema de poder del Estado, con figuras que podrían derribarlos si decidieran actuar. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Rex avanzó. El perro, como si hubiera presentido que la situación estaba a punto de volverse fatal, saltó en dirección a los policías, con un gruñido bajo y amenazante. En cuestión de segundos, Daniel sintió el peso de su perro a su lado, una fuerza de confianza en la que sabía que podía contar. Rex, como siempre, estaba allí para protegerlo. El perro alejó a los policías, dando tiempo suficiente para que Daniel y Emily pudieran tomar una decisión. «Vamos a salir de aquí, ahora», gritó Daniel. Emily, con el rostro pálido, no dudó. Corrieron nuevamente, los pasos rápidos y desordenados resonando por las calles desiertas, mientras Rex corría adelante, guiándolos como una sombra silenciosa. Pero mientras huían, Daniel tuvo la sensación inquietante de que esta no sería la última vez que enfrentarían esa red de corrupción. Aunque lograran escapar ahora, el sistema seguía siendo mucho más grande de lo que podían imaginar. Rex, siempre tan instintivo, se detuvo de repente, como si supiera que algo se estaba acercando. La adrenalina corría por sus venas y en ese momento Daniel se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Estaban en el centro de algo que cambiaría todo lo que él creía que era la verdad. Miró a Cintu, Emily, que estaba a su lado, y sabía que, aunque el riesgo era enorme, ahora era personal. La lucha por la justicia sería hasta el final. Con el peligro inminente y las sombras de la traición más profundas que nunca, Daniel sabía que no podía seguir huyendo para siempre. A cada paso, la sensación de estar siendo vigilado se volvía más intensa y por más que intentara mantener la calma, sabía que el tiempo se estaba agotando. Lo que antes parecía una investigación de corrupción, ahora se convertía en una guerra contra un sistema que no estaba dispuesto a ser derribado. En la quietud de la noche, después de la huida del refugio, Daniel, Emily y Rex se dirigieron a un lugar estratégico, un sitio donde finalmente podrían enfrentar la red de corrupción de una vez por todas. Solo quedaba una oportunidad para acabar con todo, una oportunidad para exponer las pruebas al mundo y terminar con la trama que amenazaba la seguridad de todos. La última pieza del rompecabezas estaba en sus manos, y Daniel sabía que ya no había más tiempo para dudar. Se infiltraron en una sala secreta donde se almacenaban las pruebas más comprometedoras, vinculando a oficiales corruptos y políticos poderosos con organizaciones criminales. Pero no estaban solos. Al entrar, fueron recibidos por una voz familiar que hizo que el corazón de Daniel se acelerara. El jefe de policía estaba allí una vez más, confirmando las sospechas de Daniel. La corrupción había llegado a la cima y el jefe era el maestro detrás de la red, el cerebro detrás de la operación. No puedes ganar, Daniel. Esto es más grande que tú. No tienes idea de lo que estás enfrentando, dijo el jefe, con una sonrisa fría y desdeñosa. Pero Daniel no retrocedió. En su mente ya sabía lo que tenía que hacer. Rex, siempre atento, dio la señal. El perro estaba preparado más que nunca para proteger a su compañero. El jefe intentó accionar a los guardias, pero antes de que pudiera hacerlo, Daniel, con Emily a su lado, utilizó el dispositivo que había conseguido en las últimas semanas. Una grabación clandestina de todas las operaciones criminales que estaban ocurriendo. Tenían las pruebas de todo, y eso no podía ser borrado o manipulado. La verdad estaba registrada. La lucha se intensificó cuando más hombres entraron en la sala, pero Daniel y Emily estaban listos. Con la ayuda de Rex, que desviaba ataques e identificaba las amenazas con precisión, lograron mantenerse firmes. El policía fiel y su perro valiente enfrentaron la peor versión de un sistema que trataba de protegerse. Cuando finalmente la policía llegó al lugar, llamada por una denuncia anónima de Daniel,
El jefe de policía fue arrestado y la red de corrupción fue desmantelada. Las pruebas que Daniel y Emily recogieron durante todos esos meses fueron utilizadas para arrestar a los oficiales involucrados y exponer públicamente las conexiones con políticos y organizaciones criminales. La verdad no solo salió a la luz, sino que destruyó las defensas del sistema corrupto. Sin embargo, para Daniel, lo que parecía ser la victoria de su vida no era el fin. Sabía que la batalla por la justicia no terminaba ahí. El sistema estaba roto, pero él estaba decidido a reconstruirlo. Con Emily a su lado y Rex siempre fiel, sabía que la lucha por la verdad continuaría cada día, en cada caso. Lo que había comenzado como una investigación perdida se convirtió en el mayor logro de su carrera, y la confianza que Daniel alguna vez perdió en la policía ahora comenzaba a reconstruirla paso a paso. Aunque el camino por delante sería largo, sabía que aún había justicia por hacer. Y con Rex a su lado, finalmente sentía que a pesar de todo, el sistema podría ser redimido. La lucha estaba, de hecho, apenas comenzando.